Que el Señor les bendiga, queridos hermanos. Les saludo fraternalmente a cada uno de ustedes en este día domingo 11 de octubre, esperando y deseando que se encuentren súper bien junto a sus familiares. En este día domingo, Día del Señor, nos reunimos para adorarlo a Él y también para meditar y escuchar sobre su palabra, especialmente en un texto que a mí en lo personal me encanta, me gusta, incluso considero este texto como uno de mis favoritos, que es Eclesiastés capítulo 2. Texto bastante largo, así que no voy a leer nuevamente, sino que espero que lo hayan leído en sus liturgias familiares y que de alguna forma podamos ir avanzando en la medida que vamos explicando este texto. El capítulo 2 de Eclesiastés, de alguna forma está enlazado con todo el libro de Eclesiastés, porque el autor de este libro, que la mayoría se inclina por Salomón, de alguna forma comienza a experimentar todo tipo de placer, de sueño, de idea, para él sentirse satisfecho, para él sentirse feliz, pleno. Desde el capítulo 1 vemos un Salomón en búsqueda de una respuesta a una pregunta que seguramente tú también te has hecho. ¿Cuál es el significado de la vida? Entonces, Salomón, ya desde el capítulo 1, vemos a un Salomón que comienza a buscar el sentido de la vida mediante un conocimiento racional de la verdad y mediante una vida moral y una vida ética, o correctamente de manera ética. Entonces lo que Salomón va a desarrollar en este capítulo 2 tiene que ver con esta misma idea de encontrarle sentido a su vida mediante este concepto hoy moderno del sueño americano. Y el sueño americano de alguna forma se caracteriza por tres cosas en estos tiempos modernos. Primero, que el sueño americano es que tú y yo tenemos que experimentar cualquier tipo de placer para ser feliz. Somos llamados a tener experiencias. La única forma de sentirte pleno, de sentirte satisfecho contigo mismo, es que tú pases por todo tipo de experiencia. Esta idea del sueño americano también se caracteriza por reconocer al ser humano mediante los títulos y mediante los títulos académicos por una vida de conocimiento. Mientras más conocimiento tienes, mientras más educación tienes, más placer o mayor satisfacción vas a encontrar en tu vida. Y el tercer pilar, por decirlo así, de esta idea del sueño americano tiene que ver con una realización personal mediante un trabajo duro y esforzado y responsable, mediante una excelencia en el oficio o en cualquier profesión. Tú tienes que ser un excelente profesional para sentirte feliz contigo mismo. Entonces, todo el mundo, incluso podríamos decir que todo el pensamiento occidental está en búsqueda de esto, para sentirse pleno, tener todo tipo de experiencia, tener el mayor conocimiento posible y tener un buen trabajo, tener una buena profesión, tener un buen cartón, para que el mundo me reconozca y para que yo me sienta pleno y satisfecho. Esto es lo que Salomón quiere experimentar. Y seguramente es algo que tú has venido experimentando, sueñas o deseas experimentar. Sin embargo, queridos hermanos, Salomón es lo que vamos a ver en este texto. Y seguramente tú y yo, muchas veces en esta búsqueda implacable, nuestros corazones terminan estando insatisfechos. Al final de nuestros días, seguramente tú te has encontrado con un corazón vacío, insatisfecho. ¿Por qué? Porque obtener, queridos hermanos, un estilo de vida soñado, por decirlo así, jamás va a satisfacer el corazón. Esta idea de lo que nos vende la publicidad jamás va a poder satisfacer tu corazón. Nosotros como creyentes estamos firmes y seguros de que solamente Cristo
puede satisfacer ese corazón que fue creado para adorarlo exclusivamente a Él. Pero no quiero que te quedes con la siguiente idea. No quiero que pienses de que el placer o el trabajo o la sabiduría o el conocimiento es algo malo. No es así, hermanos. Es algo bueno, es una bendición de Dios que podamos tener experiencias. Es algo bueno que podamos, nuestras mentes puedan de alguna forma estar ansiosas de conocimiento. Es bueno nosotros que disfrutar de nuestro trabajo. Es bueno tener una buena carrera, una buena profesión. Sin embargo, esto se vuelve un problema cuando tú crees que el trabajo, el placer y el conocimiento son la fuente de nuestras vidas. Cuando tú piensas que estos tres pilares del sueño americano son las fuentes de tu vida, estas cosas terminarán siendo una carga e incluso terminarán siendo una fuente de infelicidad. Entonces esto es lo que experimenta el autor de Eclesiastés capítulo 2. Entonces el autor de Eclesiastés nos va a mostrar, y este es el título de este sermón, nos va a mostrar un corazón insatisfecho. Entonces 4 ideas que nos muestra este texto bastante largo, del 1 al versículo 26. La primera idea se encuentra del 1 al 11. Y lo primero que nos dice el autor de Eclesiastés es que el placer, queridos hermanos, es vano sin Dios. El placer sin Dios es algo completamente vano. Fíjense que en el versículo 1 Salomón dice: ok, voy a hacer la prueba con todos los placeres y me voy a dar una gran vida. Es interesante cómo Salomón comienza esta sección, porque él dice: ok, me voy a dar la gran vida para ver si así encuentro felicidad, o a ver si así encuentro el significado de la vida. Mientras más experiencia tengo, supuestamente más felicidad voy a experimentar. Y no, hermanos. Aquí Salomón se encuentra con una barrera. Se encuentra con una pared en donde destruye esta idea de que más placer, mayor felicidad. ¿Por qué? Porque él comprende de que si mi felicidad depende de los placeres, esto va a ser algo completamente absurdo. Fíjense lo que dice: pero aún esto resultó un absurdo. Y esta es la paradoja, queridos hermanos, de buscar significado mediante una vida hedonista, una vida de búsqueda de felicidad. Mientras más se busca el placer, menos se encuentra. Y el problema, como les decía, hermanos, no está en los placeres. El problema está en que esos placeres muchas veces son las metas de nuestras vidas. Ahí está el problema. Y usted se va a dar cuenta que del versículo 2 al versículo 8, Salomón se da un festín de placeres. Placeres que experimentó y placeres que seguramente tú también te gustaría experimentar o has soñado alguna vez experimentar para darle significado a tu vida. Él comienza con la risa, versículo 2 dice: a la risa la considero una locura. En cuanto a los placeres, ¿para qué sirven? Fíjense que Salomón comienza con la risa y considera la risa como locura. Y esta palabra en el original de locura tiene que ver con la perversidad, tiene que ver con una perversidad moral, tiene que ver con lo pecaminoso, que es la realidad muchas veces de nuestras risas. Muchas veces nuestras risas son cínicas, nuestras risas son frívolas, nuestras risas son muchas veces superficiales, sarcásticas, e incluso muchas veces nuestras risas son crueles. Entonces Salomón dice: esta risa al final del día ha sido una locura, ha sido algo cruel, ha sido algo superficial. Entonces Salomón dice: ok, experimento la risa. Y se hace una pregunta al final del versículo 2. Bueno, ¿para qué sirve? ¿Para qué darme una vida llena de risa si al final no sirve de nada?
Salomón después prueba en el versículo 3, dice: quise hacer la prueba de entregarme al vino, si bien mi mente estaba bajo el control de la sabiduría. Es decir, él estaba experimentando el vino, no para emborracharse. Seguramente Salomón tenía un buen vino chileno en su mesa y él quería disfrutar este vino. Y él decía: voy a experimentar este vino, porque las propagandas de los vinos dicen que mientras más vinos tú tomas, más larga va a ser tu vida. O siempre la propaganda de los vinos siempre está rodeado de una buena imagen, de una vida familiar, ¿no es cierto? Con una buena comida, una buena mesa. Entonces Salomón de alguna forma dice: ok, voy a experimentar con el vino, con algo que era muy común, asociarlo con la felicidad. Entonces él nuevamente pasa por esta experiencia y él dice: ok, y me voy a ver qué encuentro, voy a ver qué es lo que encuentran los hombres, a lo que hacen bajo el cielo y durante los contados días de su vida. Es interesante porque él entiende: ok, voy a experimentar este placer del vino para ver si en verdad satisface mi corazón. Y no pasa nada. No pasa nada. Fíjense que ya en estos dos placeres, Salomón ya está haciendo una radiografía del ser humano. ¿Por qué? Porque ya Salomón, y al igual que el ser humano, ya estaban teniendo experiencias, pero sin esperanza. Y seguramente tú has pasado por muchas experiencias, pero sin esperanza en lo eterno. Siempre estás buscando ansiosamente el placer. Quiero experimentar esto, quiero sentir esto, quiero sentir, ver y tocar esto para sentirme feliz. Sin embargo, ese placer muchas veces nos quita, nos nubla este pensamiento eterno. Entonces Salomón experimenta esto y él dice: yo me encuentro vacío, no encuentro respuesta ni en la risa ni en el vino. El mundo está loco por el placer, hermanos. Millones de personas gastan una cantidad enorme de dinero para comprar experiencia y así escapar incluso de las cargas de esta vida. La diversión en su debido lugar siempre va a ser una bendición, queridos hermanos. Pero si tú buscas, por ejemplo, la diversión o cualquier placer para construir tu vida o darle un fundamento a tu vida, la decepción es lo que te espera al final del camino. Y Salomón, por lo tanto, no concluye con la risa y con el vino solamente, sino que Salomón comienza a experimentar otros placeres que seguramente, como te decía, son los mismos placeres que a ti te gustaría experimentar. Entonces Salomón comienza a dar una lista de placeres. Comienza versículo 4: realicé grandes obras, me construí casa. ¿Quién no quiere una casa? ¿No es cierto? Una casa en la playa, una casa en el sur, en el norte, o en tal comuna o en tal barrio. Me planté viñedos, cultivé mis propios huertos y jardines, y en ellos planté toda clase de árboles frutales. Fíjense que la imagen, para muchos teólogos y comentaristas de este texto, dicen que por lo menos en estos versículos 4 y 5, donde dice que cultivó sus propios huertos, de alguna forma Salomón construyó su propio jardín del Edén, en donde él experimentaría todo tipo de placer. Salomón tenía todo el dinero del mundo, militarmente era un compadre fantástico, militarmente era muy famoso, su fama cruzaba las fronteras. Incluso podemos encontrar del versículo 7, 8, incluso 9, todo su deseo por tener buena comida, por tener y para sentir ese placer sexual. Y cada día Salomón, si estuviera en el mundo de hoy, Salomón de alguna forma aparecería en todas las revistas, en todas las propagandas, sería rostro de muchas publicidades de modas, de arquitectura, de arte. Salomón experimentó todo. Y fíjense que en el versículo 10, él dice: no le negué nada a mis ojos, ningún deseo, ni a mi corazón le privé de placer alguno, sino que disfrutó todos mis afanes. Solo eso saqué de tanto afanarme. ¿Cuál fue su recompensa?
Nada. Absurdo, todo era absurdo para Salomón. Salomón experimentó todo lo que tú quieres experimentar y él llegó a la conclusión de que hay un vacío enorme. No ganó nada, simplemente él estaba corriendo tras el viento queriéndolo agarrar, pero no pudo. Si tú estás pensando en que necesitas esto o esto otro para sentirte pleno, Salomón nos dice, no. Acumulas, y si quieres acumular y acumular, acumula. No importará. Jamás te encontrarás satisfecho. Tu corazón jamás encontrará satisfacción. Si tú crees que experimentar placer es encontrarle sentido a tu vida, estás corriendo tras el viento. Exprime todo el placer que quieras y todavía no hay nada que ganar bajo el sol. ¿Qué hacemos entonces, queridos hermanos? Nuestra insatisfacción con esta vida debe llevarnos a Dios. ¿Tú te encuentras insatisfecho? Bueno, corre a Dios. Si todos tus placeres bajo el sol no pueden satisfacer tu alma, no pueden satisfacer tu corazón, es porque necesitas mirar más allá de este mundo, a aquel que está arriba en los cielos. Si nuestros anhelos están insatisfechos aquí en la tierra, es porque porque Dios nos da una pista de que hemos sido creados para tener placer no en estas cosas, sino en Dios. Así Dios nos ha diseñado, queridos hermanos, para que tú encuentres satisfacción en Dios. Si pudieras encontrar una satisfacción en el placer terrenal, entonces nunca reconoceríamos nuestra necesidad de Dios, jamás oraríamos. Por tanto, hermanos, la satisfacción solo viene de Dios. Así que toda insatisfacción nos enseña a recurrir a Él. Si tú estás experimentando esto, que estás buscando placer en esto y te das cuenta de que es imposible ser feliz, entonces deja de buscar ahí y comienza a mirar al cielo, a mirar a Cristo. Fíjese que Eclesiastés para muchos es un texto para desanimarnos, pero no es así. Eclesiastés nos invita a regresar a Dios. El mismo Dios que envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. A ese mismo Dios que envió a su Hijo y que resistió los placeres de esta vida para cumplir sus propósitos redentores. Por lo tanto, que el Cristo que resistió estos placeres, el Cristo resucitado, crucificado y resucitado, ese Cristo que se ofrece por nosotros, es la fuente de toda satisfacción. Cuando nosotros entendamos esto, los placeres legítimos serán recibidos como un regalo de Dios. Cuando tú estás satisfecho en Cristo, los placeres, el construir tu casa, el tener o el construir una vida, va a ser una bendición. Pero cuando tú crees que pasar por estos placeres le da sentido a tu vida, estás corriendo un peligro. Por lo tanto, queridos hermanos, el placer de la risa va a ser disfrutado cuando entendamos que el placer de la risa es un regalo de Dios. Solo así no nos vamos a burlar de nadie y nuestras risas no van a ser vulgar. El vino puede ser un verdadero placer cuando entendamos que el vino es un regalo de Dios. El placer de construir nuestro hogar, cuando entendamos que es un regalo de Dios, lo vamos a hacer para su gloria y para bendecir a otros. Cuando miramos el parque, miremos nuestros jardines y contemplemos la creación de Dios, solo va a tener sentido cuando entendemos que esto es un regalo de Dios para nosotros. Y así podríamos seguir mencionando cada placer que experimentó Salomón. Una vez más, queridos hermanos, te repito lo siguiente. Una vez que aprendamos a encontrar satisfacción en Dios mismo, todos sus otros dones se convertirán en los mejores y auténticos placeres.
queridos hermanos, podemos vivir un hedonismo significativo. Del 12 al 17, queridos hermanos, encontramos la segunda idea de Salomón. Es que la sabiduría humana es vana sin Dios. Y esto te lo va a encontrar del 12 al 17. Bueno, luego de esta búsqueda de Salomón, de buscar los placeres, continúa, ¿no es cierto?, en esta búsqueda y vuelve a mirar algo que él ya había mirado en el capítulo 1, en que tiene que ver con la sabiduría y tiene que ver con la sabiduría netamente humana, esta idea de adquirir conocimiento mediante un estudio específico. Y Salomón es interesante porque él toma la sabiduría y él la comienza a comparar. Compara la sabiduría con la insensatez. Quería comparar ambos. Salomón en los versículos 12 en adelante comienza a estudiar ambos, ve cómo podríamos vivir de forma mediante una vida sabia y mediante una vida insensata. Salomón de alguna forma comienza a buscarle significado a su vida mediante este conocimiento al ser comparada con la insensatez. Entonces, y al comparar ambas cosas, Salomón le da un cierto valor a la sabiduría y él reconoce que él prefiere vivir de manera sabia. Y aquí podemos, interesante, apreciar una progresión en el pensamiento de Salomón. ¿Por qué? Porque antes Salomón dijo que cuando miraba la sabiduría no había nada que ganar. Pero ahora entiende Salomón, al compararla con la insensatez, se da cuenta de que la sabiduría, por lo menos, es algo ventajoso, aunque claramente limitado. Ser sabio es algo bueno. Su valor desear ser sabio es algo completamente legítimo, y seguramente tú y yo hemos pensado que es importante tener conocimiento, es importante quizás estudiar, porque es obvio que uno prefería de alguna forma ser una persona sabia que ser una persona necia. Sin embargo, queridos hermanos, en esta comparación señala que el sabio, ¿cierto?, tiene los ojos bien puestos, ¿no es cierto?, versículo 14, y el necio anda en oscuridad. Pero fíjense que aquí entra un detalle bastante interesante. Ambos tienen el mismo final. Fíjense lo que dice el versículo 14 en adelante. El sabio tiene los ojos bien puestos, pero el necio anda a oscuras. Pero también me di cuenta de que un mismo final les espera a todos. Y me dije, si al fin voy a acabar igual que el necio, ¿de qué me sirve ser tan sabio? Y concluí que también esto es absurdo, pues nadie se acuerda jamás del sabio ni del necio. Con el paso del tiempo todo cae en el olvido, y lo mismo mueren los sabios que los necios. Fíjense que Salomón está reconociendo que ambas personas llegan a un mismo final. Fíjense lo potente que está diciendo acá. No importa lo inteligente que seas, no importa tus títulos de grado, de magíster, de doctorado, de tus 15 títulos, 5, 4, todos los conocimientos que tú tengas. Hay muchas cosas en esta vida que están fuera de nuestro control, y él está apuntando a la muerte. Una vez muerto, tu sabiduría nada va a servir. Tus diplomas no te van a servir de nada. No te va a hacer ningún bien. Cualquier ventaja que podamos obtener mediante la sabiduría, Salomón reconoce que es algo sumamente temporal. Sabios o necios, dice Salomón, pronto van a estar muertos. Salomón, versículo 15, él dice, bueno, ¿de qué sirve esto? Y él dice, esto es absurdo. Esta idea de encontrarle significado a mi vida mediante el conocimiento es absurdo. He fallado. Si no me sirve el placer, mucho menos me sirve ahora el conocimiento. La sabiduría humana no puede vencer la muerte. La sabiduría humana no puede evitar la muerte. Nuestro conocimiento, nuestros títulos
no pueden evitar que tú y yo seamos comida para gusanos. Por lo tanto, Salomón no puede resolver el significado de la vida. Si tú estás buscando el significado de tu vida mediante el conocimiento, Salomón te dice, no es el camino. Vas a morir, y vas a morir al igual que el hombre o la mujer que no estudió. Y al igual que el hombre o la mujer que tú humillaste por ser flojo, por ser necio. Y fíjense la consecuencia de esto. La muerte, el olvido. ¿Tú crees que mientras más conocimiento tú tienes, la gente te va a recordar? Salomón dice, se van a olvidar de ti. Y él concluye que la sabiduría es vanidad, es vapor. Pero fíjate en el versículo 17, que es aún más pesimista. La actitud es mucho más negativa. Fíjense lo que dice, aborrecí entonces la vida, dice el texto, pues todo cuanto se hace en ella me resultaba repugnante. Realmente esto es absurdo, es correr tras el viento. La actitud del versículo 17 es aún más negativa, como les decía. El fracaso constante de Salomón pone en peligro su corazón. ¿Se dieron cuenta? Él fracasó con el placer, fracasó con la sabiduría. Mientras más fracasa él, su corazón cada día está más expuesto al peligro. Fíjense, él dice, aborrecí, odié la vida y todo lo que se hace en ella, todo me pareció repugnante, todo me pareció molesto. ¿Por qué? Porque es correr tras el viento. Cuidado. Si tu idea es satisfacerte mediante el placer o mediante la sabiduría, como estamos viendo en este texto, Salomón nos dice que desde esa perspectiva la vida va a ser algo inútil y vas a caer en desesperación. Si tú encuentras que la sabiduría va a darle significado a tu vida o el placer le va a dar significado a tu vida, vas a caer en desesperación, vas a terminar aborreciendo la vida, porque tu corazón jamás va a encontrar satisfacción. Quizás eres muy inteligente, quizás tienes títulos o estás por terminar una etapa. Aún así, muchas veces tú no estás encontrando significado a tu vida. ¿Cuántas veces hemos terminado odiando nuestras vidas? Porque la carrera se hace eterna. Porque nadie nos pesca cuando salimos del trabajo, de los estudios. La única forma, querido hermano, de salir de ahí es entendiendo. Y es desear esa sabiduría, no la que viene del mundo terrenal, sino que viene de lo alto. Es desear esa sabiduría que viene de aquel quien dijo que es una sabiduría vivificante. En quien nos dijo que pongamos nuestra mente, nuestra sabiduría en las cosas de arriba. En la medida que dejemos de enfocarnos en la sabiduría terrenal y comencemos a concentrarnos en una sabiduría de lo alto y a ver a Cristo, vamos a entender que la sabiduría y los tesoros de la sabiduría y del conocimiento se encuentran exclusivamente en Cristo. No te estoy diciendo que seas necio. No te estoy diciendo que no necesitas estudiar o no necesitas tener conocimiento. La única forma de disfrutar este conocimiento que tú estás obteniendo mediante tus estudios es entendiendo que la verdadera sabiduría tú la encuentras en Cristo, en ese conocimiento que produce vida eterna, que da vida y da vida eterna. Y fíjense lo interesante, porque Jesús, quien es la fuente de sabiduría, no muere como tú y yo. No está enterrado en una tumba como vamos a estar nosotros el día de mañana, sino que Él está vivo, Él ha resucitado. El predicador odiaba la vida porque vio que la muerte le ponía fin a su sabiduría, pero lo miraba desde una perspectiva terrenal. Para aquellos que ponen su mente en Cristo, saben que hay vida y hay sabiduría más allá de la tumba. Eso significa que no seremos más olvidados, sino que seremos recordados por la eternidad. ¿Tienes miedo? ¿Tienes odio a la vida? ¿Tienes desánimo?
¿Estás luchando contra el viento? El viento, Cristo es la respuesta. Es la vida, es la sabiduría y es el significado. Y lo tercero que nos muestra este texto tiene que ver con lo siguiente, que el trabajo también es vano sin Dios. El placer no sirve. La sabiduría para Salomón no sirve. Y ahora Salomón, mucho más frustrado, encuentra y se da cuenta de que el trabajo es vano sin Dios. Fíjense que en el versículo 17, ¿no es cierto? Él dice, aborrecí entonces la vida. Y fíjense lo que dice ahora el versículo 18, odié o aborrecí también el haberme afanado tanto en esta vida. Y es lo que la versión Reina Valera 60 dice, trabajo, aborrecí, odié mi trabajo, todo lo que hago debajo del sol. Muchos de nosotros esperamos que el trabajo le dé sentido de propósito a mi vida o a tu vida. Por eso que nosotros, una de las primeras cosas que preguntamos a una persona que estamos conociendo es, ¿a qué te dedicas? ¿En qué trabajas? Porque ya de alguna forma esta pregunta, de alguna forma ya está definiendo mi relación con el otro. Si tiene un buen trabajo, un buen oficio, seguramente mi trato va a ser muy especial o bastante distinto si conozco a una persona que no tiene un buen trabajo, no tiene un buen oficio. Esa es la realidad nuestra, esa es la realidad de esta sociedad. Entonces, Salomón dice que el trabajo, si está mal colocado o está en el lugar equivocado para buscar significado a la vida, también es vano. ¿Por qué? Porque nosotros estamos de alguna forma dándole significado a nuestra vida mediante el trabajo. Por eso nos estresamos en nuestro trabajo, por eso nos enfermamos en nuestro trabajo, por eso muchas veces abusamos de las horas extras, por eso muchas veces hay malas relaciones con nuestros compañeros, especialmente cuando nuestro compañero es flojo, porque de alguna forma entorpece mi objetivo de escalar en esta pirámide laboral. Por eso hay conflicto entre empleador y empleado. Por eso es que hay un conflicto de ética laboral y podemos seguir dar un sinfín de conflictos. Porque el trabajo muchas veces quiere darle significado a nuestras vidas. Hacemos todo lo posible para darle significado a la vida mediante el trabajo. Entonces Salomón aquí en este texto se encuentra con varios asuntos, con varios problemas. Primero él dice, siempre se va a beneficiar el otro. De alguna forma hay otro quien va a ser beneficiado con mi trabajo. Por lo tanto esto es absurdo. Como dice el versículo 18, voy a dejar todo esto en manos de un hombre que va a venir después de mí. Salomón está diciendo, todo tu trabajo por el cual tanto te afanas, tarde o temprano, ya sea por la muerte o ya sea por alguna situación en particular, vas a tener que dejar ese trabajo. Todo lo que has acumulado por amor y por endiosar el trabajo va a desaparecer o vas a tener que dejárselo a alguien. Esta es la realidad cuando nosotros endiosamos, colocamos al trabajo como un dios. Y uno de los mayores temores, ¿no es cierto?, de los grandes hombres y mujeres millonarios es, bueno, ¿a quién le dejamos la empresa? A nuestros hijos mimados que muchas veces no han trabajado, nunca han pasado hambre. A ellos voy a tener que dejarle las empresas. Esta es una pregunta profunda para aquellos que tienen buena situación económica. Y esto es lo que pensaba Salomón. Y claramente después lo que vemos en Primera de Reyes 14 del 25 al 26 con el hijo que tuvo, que fue un desastre, con Roboam. ¿No es cierto? Todo lo que Salomón construyó, Roboam lo destruyó, lo desapareció. Entonces, aquí están una de las grandes frustraciones de nuestra existencia. Nosotros nacemos con ese anhelo de permanencia, con ese profundo deseo de hacer que algo perdure para siempre. Sin embargo, la realidad debajo del sol, como dice el Eclesiastés, es que pasaremos toda nuestra vida trabajando para obtener algo que jamás tú y yo vamos a poder mantener. Y fue suficiente para que el predicador, y en este caso el Coelet o el Salomón, se desesperara.
Entonces, además de lo anterior, Salomón ve otro elemento. Dice, te engañas a ti mismo. Versículo 23. Porque quien trabaja bajo el sol, sus días están llenos de tristezas, están llenas de tareas frustrantes. Incluso ni siquiera nuestra mente descansa. Fíjense lo que dice el versículo 23. Todos sus días están plagados de sufrimiento y de tareas frustrantes, y ni siquiera la noche descansa su mente. Y también esto es absurdo. ¿Te ha pasado o no? Cuanto más idolatramos el trabajo, nuestra mente no descansa. ¿Cuántas veces no hemos tenido pesadillas? Porque no son sueños, son pesadillas de nuestros trabajos. Que llegamos tarde, que no presentamos el informe, que tenemos problemas con nuestros jefes. ¿Cuántas veces nos ha pasado esto? Porque estamos idolatrando el trabajo. Hay una carga pesada, queridos hermanos. De principio a fin, la vida es un trabajo cansado. Por lo tanto, queridos hermanos, si tratamos de encontrarle significado a nuestra vida mediante el trabajo, Salomón nos está diciendo, esto va a ser absurdo. Alguien se va a quedar con tu esfuerzo. Tarde o temprano tu vida laboral o tu currículum va a llegar a un final. ¿Vale la pena tener pesadillas por tu trabajo, por esta idea de que el trabajo te va a dar significado? ¿Le va a dar sentido a tu vida? ¿Vale la pena que te estreses? Queridos hermanos, pensemos esto bien. Si haces que tu trabajo sea tu vida, te dejará vacío. Entiende que el trabajo es un regalo que recibimos de la mano de Dios. Y esto ha sido siempre desde un principio. Adán y Eva, Dios les dijo, trabajen en el huerto, es una bendición. Les dio trabajo a Adán y Eva, y eso usted lo va a ver en Génesis 1. El trabajo es una de las ordenanzas de la creación, es parte de la bondad original de Dios para la humanidad. Desafortunadamente, debido al pecado, ¿no es cierto?, el trabajo ha sido maldecido, se ha convertido en algo pesado, en algo con muchas dificultades. Pero hay bondad básica en el trabajo, queridos hermanos, cuando entendemos que Cristo es suficiente para nuestras vidas. Podemos encontrarle sentido a nuestra vida laboral primero cuando tú te encuentres sentido con Cristo. La manera de experimentar este placer en el trabajo es cuando tú entiendes que estás trabajando para Dios y no estás trabajando para ti mismo. Cuando el trabajo va a ser un placer, cuando tú entiendes que estás glorificando a Dios en tu trabajo y no estás glorificándote a ti mismo. Es muy fácil quedarse atrapado en nuestra ambición profesional. Es muy fácil quedarse atrapado en nuestros horarios de trabajo. Es muy fácil quedarnos atrapados al cheque, ¿no es cierto?, de fin de mes. Queridos hermanos, el trabajo difícil va a ser más satisfactorio y aún más placentero cuando lo hacemos para la gloria del Señor. Así que Salomón dice, esto es absurdo. Si yo le quiero darle significado a mi vida mediante el trabajo, esto es absurdo, es un dolor de cabeza. Me estoy engañando a mí mismo. Así que para el creyente, para el verdadero creyente, solamente Cristo es el verdadero jefe a quien yo debo honrar. Es el gran maestro, es el salvador de nuestras vidas. Y cualquiera que sea nuestro trabajo, queridos hermanos, sea que trabajemos como maestros, como estudiantes, como dueñas de casa, como jornaleros, como compradores, sea cual sea el trabajo, queridos hermanos, hagámoslo como si estuviéramos trabajando para Cristo y para su reino. Poner esto de otra manera, trabajemos bajo el Hijo, bajo Cristo, y no simplemente bajo el sol. Ahí está la diferencia. Así como la Escritura nos está diciendo, hagas lo que hagas, trabaja con entusiasmo en cuanto al Señor y no a los hombres, sabiendo que el Señor
que del Señor recibirás la herencia como tu recompensa. Y por último, queridos hermanos, el contentamiento en Dios y en sus dones es la base de una vida llena de satisfacción y felicidad. Y este es un punto distinto. ¿Por qué? Porque esta es la conclusión que llega a Salomón. Y esto es maravilloso porque Salomón ahora, del versículo 24 en adelante, nos da un oasis de esperanza en medio de un desierto de desesperación. El placer es vano sin Dios. La sabiduría humana es vana sin Dios. Y el trabajo es vano sin Dios. Pero aquí Salomón nos da la solución de que el contentamiento en Dios y en sus dones es la base de una vida llena de satisfacción y felicidad. Fíjense lo que el texto nos va diciendo el versículo 24 en adelante. Nada hay mejor para el hombre que comer y beber y llegar a disfrutar de sus afanes. ¿Qué le está pasando a Salomón? He visto también que esto proviene de Dios y aquí está la diferencia. Salomón entiende que comer, beber y disfrutar de los afanes solamente va a tener sentido cuando tú entiendas que viene de Dios. Ninguno de nosotros va a poder encontrar un verdadero significado a no ser que Él nos dé el significado de las cosas que Él nos da. Entonces, si alguien está teniendo problema para encontrar placer en la vida, debe ser porque es Dios quien no está en el centro, sino que son las cosas. Si tú no estás encontrando el placer en tu vida, el problema no son las cosas, el problema eres tú que estás sacando a Dios del centro. Y por eso que no puedes disfrutar del trabajo, no puedes disfrutar del placer, no puedes disfrutar del conocimiento. Entonces, fíjense el cambio de mentalidad que habla Salomón en el versículo 24. Él dice, ahora la bebida y la comida, lo que antes era absurdo, ahora tiene sentido porque viene de la mano de Dios. Ha dejado de intentar de complacerse y ha comenzado a recibir eso como un regalo de gracia. Y ahí está la diferencia. La diferencia está en que la diferencia es Dios. Este es un regalo de Dios. Todo lo que tú tienes es un regalo de Dios para ti y para mí. Todas las bendiciones de Dios han sido dadas para que tú puedas disfrutarlas, puedas aprovecharlas, no para que se conviertan en fuentes de felicidad. Salomón está llamando al lector y te está llamando a ti y a mí a estar contento, a estar satisfecho con Dios y en sus dones y en los dones que Él nos ha entregado. En el principio Dios diseñó el mundo para que pudiéramos disfrutar de las bendiciones materiales y que nos dio como un medio para adorarlo. Mientras comíamos, bebíamos, disfrutábamos de nuestro cónyuge, disfrutábamos de nuestro trabajo. Todo esto hacía para agradecer a Dios por su bondad. El pecado distorsionó todo esto. Así que ahora mismo las cosas creadas para la satisfacción que solo Dios puede dar, ahora todas estas cosas han sido distorsionadas y han sido utilizados para rebelarnos contra Dios, para colocarnos en el lugar de Dios. Así que, queridos hermanos, el problema no son las cosas en sí mismas, sino el valor que les colocamos a ellas. Y esas cosas que muchas veces estas cosas no pueden entregarnos. Por lo tanto, quédate satisfecho en el Creador y entonces podrás disfrutar de todas las cosas que Dios te ha dado. Como dice Salomón en el capítulo 2, versículo 25, aparte de Él no hay ningún disfrute. Todo no tiene sentido sin Jesús, pero con Jesús podemos disfrutar y darle sentido a todo. En el versículo 26, queridos hermanos, termina señalando que Dios da esto a quienes de su agrado. Y es interesante porque es la misma frase que ustedes van a ver en Eclesiastés 12 del 13 y 14. Y es importante que entendamos que es Dios quien entrega esto y Él permite que podamos deleitarnos en Él. Así que yo te quiero desafiar a lo siguiente: que nuestros corazones estén satisfechos en Cristo y en su amor. Y eso lo vemos en el Evangelio.
Si tú estás encontrando satisfacción en placer, conocimiento, trabajo, es porque nos hemos alejado del Evangelio. Solamente en el Evangelio y centrados en Cristo podemos disfrutar nuestro matrimonio, nuestras vidas, nuestros hijos, nuestro trabajo. Podemos disfrutar de nuestra risa, de nuestras casas, de nuestros bienes materiales y de las muchas otras bendiciones que Dios nos ha dado. Queridos hermanos, yo te desafío y el Señor nos desafía a que sí, disfrutemos la vida, que sí, disfrutemos de las distintas cosas que Él nos ha regalado, pero solamente vamos a poder disfrutar cuando Él esté en el centro. Que Cristo satisfaga nuestros corazones. Si tu corazón está insatisfecho, es porque necesitamos de Cristo y de su Evangelio. Que el Señor nos ayude, hermano. Esto es un texto bastante largo, pero la idea es que podamos entender que, al igual que Salomón, nosotros muchas veces estamos buscando satisfacer nuestros corazones, pero no podemos si no es con Cristo. Solo así nuestra vida tiene sentido. Que el Señor te bendiga. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra, y te pedimos que tú seas teniendo misericordia de nosotros y podamos encontrarle sentido a nuestra vida mediante la persona de Cristo y mediante la obra de Cristo. Que Cristo sea cada día más suficiente en nosotros y así poder disfrutar de todas las bondades que tú nos has regalado. Gracias, Dios, porque sabemos que solamente nuestros corazones van a estar satisfechos, no con los distintos placeres, no con la sabiduría que podamos obtener, ni mucho menos con el trabajo, con los estatus de nuestras profesiones, sino que nuestros corazones van a encontrar verdadera satisfacción en el Evangelio de Cristo. Que el Evangelio de Cristo sea la fuente de nuestra vida y la fuente de nuestra satisfacción. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga. Muy buena semana y un abrazo a cada uno de ustedes.